Oye, mi Paco, esta tarde está con nosotros Pedro Canaval, buen amigo. Él es socio de Baker Tilly, ex administrador central de Planeación de Comercio Exterior del SAT. Querido Pedro, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Kaixo Launok. Hola amigos en Euskera. ¿Hasta crees que no iba a tener dron Rodrigo, caray, que es el hombre de la modernidad? Ten Estamos cuidado, acá. Pedro. Te vaya a espiar porque además es muy metiche No, este señor. hombre, ojalá tuviera tiempo. Tiene que serlo por su naturaleza investigativa. Entonces, Exactamente. los saludo con mucho gusto desde Bilbao, en el país vasco, recién llegado de nuestra conferencia mundial del área legal de Baker Tilly en Múnich, Alemania, y pues con el interés de comentarles que mañana vamos a presentar en un esfuerzo conjunto con el periódico editorial, perdón, Empresa 21 aquí en Bilbao, en el País Vasco, el banco Cucha Bank, y con la participación de la Casa de México en España, el libro ¿Quién es quién en la economía vasca?, en donde esta radiografía permite pues ver la importancia que tiene el País Vasco para la economía mexicana. Y pues la invitación que nos hicieron a Baker Tilly consiste en explicar pues obviamente sí nuestras prácticas profesionales, pero más que eso, y que ustedes, específicamente Rodrigo, es un estudioso del tema, pues esto de que ya se volvió un servicio también, que es la gestión de los riesgos geopolíticos, en donde pues no podemos tener una presentación preparada para un día y creer que esa es la que vamos a tener actualizada, porque hay que estar todos los días viendo cómo va la dinámica global modificándose. Y bueno, esto es el principal interés del País Vasco respecto a las inversiones que tienen en nuestro país y viceversa, el cómo, pues obviamente el turismo, la cultura que nos une, puede fluir de manera mucho más intensa entre el País Vasco y nuestro país, al cual identifican con grandes oportunidades a raíz de pues todos estos riesgos geopolíticos precisamente que comentaba. Eh, Seguramente el llevar un ejemplar tanto electrónico como físico de este libro de quién es quién en la economía vasca será de mucha utilidad para pues el empresariado y los inversionistas mexicanos interesados en el País Vasco. Sí, hay una relación histórica. Obviamente, por ejemplo, pues aquí en Grupo Basol, su fundador es de origen vasco, evidentemente, y una larga, no, no, Gallego. gallego, perdón. Ah, bueno, pero hay empresarios vascos. Muchos. Ando aquí medio No, norteado con mi geografía española. nada más y nada menos que nuestro presidente de la Liga Mexicana, pues es Claro, de este origen, Miquel, del claro. Miquel. País Vasco, entonces Miquel Arreola. Y bueno, es por poner un ejemplo, hay muchísimos otros más. La banca mexicana está altamente influenciada por esta región, por este país, específicamente con el banco más grande que opera en México. Y bueno, pues esto se identifica claramente para poder colocar pues esta información, porque yo platicaba previamente con los organizadores del papel que juega México como un intérprete mundial de lo que sucede con nuestro vecino, porque pues nosotros estamos acostumbrados a pues amanecer a ver qué novedad hay respecto a las convivencias comerciales, y de este lado del Atlántico pues no es una conducta tan común el estar pendiente. Entonces este expertise mexicano para poder leer hacia dónde van las punterías respecto a las nuevas intenciones, pues específicamente hablando de aranceles, como habría Paco el comentario, es lo que vamos a platicar. Se pueden conectar vía streaming completamente gratuito a nivel mundial en las redes de Baker Tilly MX, Baker Tilly México, tanto en LinkedIn, Facebook, Instagram y principalmente YouTube. En nuestras redes ahí se pueden inscribir para el streaming. Obviamente va a haber un evento presencial acá en la sede principal del Banco Bank, auspiciado por la editorial Empresa 21, que es pues una editorial muy importante acá en el País Vasco, que pues en una zona
que además desde intensa actividad portuaria, principalmente con Veracruz allá en nuestro país, pues están muy interesados en conocer cómo estamos haciendo el manejo de toda esta nueva estrategia que vemos que nuestro vecino tiene, pues no solo hacia México, sino hacia todo el mundo, ¿no? Y que en España en general lo han estado empezando a palpar con diferentes cuestiones relacionadas con su presupuesto militar, por ejemplo, al pertenecer a la OTAN y la exigencia que Estados Unidos ha hecho respecto a esto a España. En fin, de todas estas cosas vamos a platicar mañana en una mesa técnica que, como les platicaba yo, va a incluir a la Casa de México en España, que es promotora de negocios y una promotora cultural muy importante con base allá en Madrid y encabezada por Jimena Caraza. Pues extraordinario, Pedro, y sobre todo lo que mencionas, el papel diferenciado que tiene México a nivel de América Latina para el País Vasco en cuanto a la posición geográfica, pero la sofisticación del manejo portuario que ya mencionabas, logística, vinculado obviamente a la mayor economía del planeta, ¿no? Y creo que ahí naturalmente hay un mercado natural en México que además hay que decir, siendo 130 millones de habitantes, pues México es además no solo un mercado logístico de paso en donde es interesante invertir, sino además un gran mercado de consumo en donde hay mucha afinidad. El País Vasco, el primer lugar de las exportaciones vascas se va a Estados Unidos y el segundo lugar de los productos se va a México. Entonces, ante una eventualidad de que disminuya el comercio entre el País Vasco y Estados Unidos, evidentemente los inversionistas y industriales vascos están pensando que México es una opción. Entonces, esto pudiera ser una primera señal, Rodrigo, de algo que hemos platicado mucho tú y yo respecto al real nearshoring que tanto se ha comentado a raíz de la pandemia y que, bueno, ahora por el tema del comercio global y la guerra comercial que se desató desde el 2018, pues pudiera ser una realidad. Entonces, platicar del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Plan México, que pues es parte de la estrategia nuestra y del gobierno de México para poder gestionar estas intenciones y que pues no se queden nada más en conferencias y buenos deseos. Claro, brevemente, si nos recuerdas a qué hora va a ser y bueno, ya cómo conectarse, pero ¿a qué hora es, mi estimado? Bueno, en vivo va a ser un poco complejo porque es a la 1:30 de la mañana hora de México, no, 10:30 de la mañana hora de Bilbao. Sin embargo, en las redes sociales de Baker Tilly lo vamos a colocar posteriormente para su consulta y más importante aún va a ser el que como servicio digamos un País Vasco Desk quedará en Baker Tilly porque además viene una socia de nosotros de la oficina de Baker Tilly España a acompañarme a platicar con ellos y bueno, pues poner obviamente la perspectiva, es Mariana Mariñas la que va a estar conmigo, quien va a poner la perspectiva específica de cuáles son pues, los esquemas fiscales, las características que debe llevar la inversión del País Vasco hacia México, los tratados para evitar la doble tributación, en fin, todo lo que es la normativa comercial, jurídica entre los dos países para poder tener asertividad en el diseño de lo que va a ser la nueva estrategia de las cadenas de valor. Sin duda, Pedro. Pues se nos acabó el tiempo, te mando un gran abrazo y por acá nos vemos y seguiremos hablando de este y otros temas. Muy, muy amables y pues agur, como dicen acá en Euskadi. Gracias, Pedro. Hasta luego, saludos a los dos.